Bien, guapori, vamos a arrancar las criptonoticias el día de hoy, un día bastante complicado, no solamente para el Bitcoin, sino para la economía mundial. Han ocurrido muchas cosas, como ves, puedes ver aquí la gráfica. El Bitcoin se encuentra ahora mismo en un momento demasiado volátil, guapurri. Justamente ahora acaba de romper los $20,000, pero de una vez tiene un rechazo y se encuentra sobre los 19,800, 19,700, pero en vela solamente de 5 minutos. Así que ten mucho cuidado si estás invirtiendo ahora mismo en criptomonedas. El mercado está súper volátil. Pero todo esto ocurrió porque el día de hoy se dio el anuncio de los datos de la inflación de Estados Unidos y te lo voy a comentar de inmediato. La inflación de los Estados Unidos se disparó en junio y alcanzó un nuevo máximo en la era de la pandemia, con un aumento de los precios al consumidor del 9,1% interanual. Esto según los nuevos datos que publicó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales. Para que tengas una idea, guapuri, se trata de un nivel más alto en más de 40 años y superior al anterior, cuando los precios subieron en un 8,6% en el año en que terminó mayo. La cifra también es mucho más alta que el 8,8. Como te comenté el día de ayer, los mercados ya estaban descontando este anuncio porque se preveía, se pensaba que iba a ser un 8,8%, así que más o menos estaban manejando esa cifra, pero cuando escucharon el 9,1%, inmediatamente los mercados reaccionaron. La bolsa de valores cayó de inmediato, el S&P 500 también cayó de inmediato, el Bitcoin tuvo una manipulación en la subida. Fíjate que como 1 o 2 minutos antes del anuncio, el Bitcoin rompe los $20,000 y en el momento del anuncio cae de una vez un 5%, llegándote, como te dije también ayer, a los $18,900. Pero si nos ponemos en contexto, el día de ayer, hace 24 horas, el Bitcoin estaba rondando en los $19,300. Eso quiere decir que después del anuncio llegó a su mínimo de 18,900, con lo cual ha tenido solamente un retroceso de $500 más o menos. Lo que pasa es que hubo una manipulación a la subida y por eso que se ve tan grande el retroceso. Lo cierto de todo esto es que seguimos en una tendencia bajista totalmente confirmada y los gráficos de un día no pintan nada bien. Según los gráficos de un día podríamos ir a tocar los 12,500. Evidentemente no te estoy diciendo que esto va a pasar mañana ni pasado, pero es lo que están mostrando los gráficos. Ahora cualquier cosa puede cambiar, ya sabemos cómo es Bitcoin. Y eso fue en Estados Unidos. En España puntualmente la inflación marcó arriba del 10%, así que la economía está pasando por un momento de crisis mundial. Pobre, no te olvides de ver este video sumamente importante en estos momentos de crisis para que aprendas a aprender en criptomonedas de manera segura. Aunque ya seas un inversor experimentado, te recomiendo que te lo vayas a ver porque algo le encuentras ahí. Recuerda que es totalmente gratis, así que vete a verlo. Por otro lado, guapuri, tenemos que Celsius es profundamente insolvente y está en bancarrota. Esto lo afirma el regulador financiero de Vermont. El Departamento de Regulación Financiera de Vermont advirtió a los inversores el martes que desconfíen del criptoprestamista Celsius en posible bancarrota. Se refirió al prestamista como gravemente en bancarrota y que operaba sin licencia. Según el aviso, Celsius usó el efectivo de los clientes para operaciones de inversiones de comercio y préstamo de alto riesgo que representaron liquidaciones, o sea, en pérdidas. Según el regulador con sede en Vermont, la mayoría de los activos actuales de Celsius no tienen liquidez y las posibilidades de la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras son mínimas. El aviso emitido por la DFR de Vermont indicó que las declaraciones anteriores hechas por la compañía, de su CEO y otros funcionarios de Celsius sobre la seguridad de los fondos de los clientes y la capacidad de la compañía para cumplir con los compromisos de retiro son totalmente falsas. El regulador también declaró que la empresa no tiene permiso para operar en Vermont y ha estado involucrada en venta de valores no registrados a través de sus cuentas de criptomonedas. Ahora, yo no me entiendo cómo esperan tanto tiempo porque Celsius tiene bastante tiempo operando. Hasta ahora que lleguen en bancarrota es que estos reguladores vienen y aparecen a salir con la noticia cuando ya todo está perdido. O sea, ¿por qué no hicieron su trabajo desde el inicio? Porque esta empresa estuvo moviendo miles de millones de dólares en sus narices. En fin, por otro lado, la SEC retrasa la decisión sobre el ETF de Bitcoin de ARK21 Shares de Katie Wood. La SEC ha retrasado una decisión sobre si permitir el ETF de Bitcoin en el mercado de spot de ARK Invest de Katie Wood y la empresa de criptoinversión 21 Shares comiencen a cotizar. En un aviso el martes, la SEC dijo que el ETF de ARK21 Shares recibirá una respuesta el 30 de agosto. Considere el cambio de la regla propuesto y los problemas planteados en él, decía el aviso en concreto. La SEC ya rechazó una solicitud para el ETF de ARK21 Shares en abril. Llegamos a la parte final, guapo. Recuerda comentarios. Nos vamos. 12K.